comentadme brevemente qué os ha parecido el libro y ya empezamos con el primer capítulo. Vosotros, si quieres, empieza tú. Vale, pues bueno, me ha gustado. Es verdad que siempre pues, te pone una perspectiva distinta sobre algunas ideas que solemos tener preconcebidas, que uno puede estar de acuerdo o no, pero bueno, te da un punto de vista interesante, creo. Eh, y bueno, a ver, al final me parece un poco, pues yo qué sé, como, sí, como otro libro más del liberalismo, ¿no? Son ideas que un poco ya he leído otras veces, que bueno, supongo que son gente que la ha escrito después que él, pero bien, en general, sí, interesante y creo que está bien para discutir. Vale. Bruno, ¿a ti qué opinión te merece? Bueno, pues también diría que un libro es interesante. Lo que me ha parecido, sobre todo, es que es un libro muy corto. O sea, no se hace corto porque es muy Sí. denso, pero es un libro muy corto para los temas que abarca, ¿no? Como que un capítulo, desigualdad por brecha de género, otro capítulo, desigualdad global, y es como, me parece inabarcable, ¿no? Y en un libro, básicamente muchos de los problemas sociales que hay, tratarlos y más discutirlo y más decir, vale, aquí quiero ver si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero claro, te tienes que meter en un fregado con cada capítulo si quieres investigar un poquito, que es inabarcable. Entonces, creo que eso también, en mi opinión, adolece el libro, que no digo el autor, pero el libro sí a veces que, bueno, que como son temas tan grandes que pasa sobre ellos eh, necesariamente rápido por el espacio que tiene, pues entiendo que se presuponen muchas cosas o tira mucho de la lógica que supongo que él tiene como en su forma de pensar, pues para salir de muchos razonamientos, que en otros casos aporta datos y aporta casos y aporta muchos datos y creo que es la parte más interesante del libro, ¿no? Cuando te plantea una propuesta y te la pone con datos. Y hay otras veces que, como es normal, no le da tiempo, pero porque digo, es que tiene una escala de asuntos que en 250 páginas pues no se puede. Entonces me ha parecido eso, que el propio dimensión del libro y la escala que pretende abarcar, pues, jugar un poco en contra del propio argumento, de evitar, digamos, bueno, no sé, voy a decir falacias, pero presuposiciones y tiras de datos. Y al final, para cada capítulo necesita una tesis doctoral, porque es que son unos temas que son una locura. Bueno, pero que el libro me ha parecido interesante y verdad que tenía algunos puntos de vista sobre algunos temas concretos que, bueno, pues han sido guay. Bueno, antes de que se me olvide, Bruno, que me mandan recuerdo Rafa Rivera, que estudió contigo, ¿no? Rafa Rivera López, en el Manjón. Rafa Rivera, hostia, sí, 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 Rafa Rivera, claro. Es que el otro día se lo dije y bueno, no podía venir porque está trabajando. Y también Pablo Morales. Ah, pues, Es que Rafa está Pablo en el... Morales. Rafa estudió El de conmigo. Pablo, vale, Pablo Morales ahora mismo no lo estoy buscando. ¿Quién es Pablo Morales? Es amigo suyo. No sé si estudiaron juntos, pero me parece que también te conocía. Pero Rafa es que está en el club y no ha podido venir. Rafa sí, Vale, claro que sí, vale. me acuerdo. Joder. Nada, pues eso. Pues nada, mandarle recuerda de vuelta. Sí. Bueno, pues un poco lo que habéis dicho. Es verdad que es un libro, pues, machacón en el en el hecho de que tiene muchos datos. Toda la lectura es bastante intensa, tienes que estar atento y uno se queda con la idea de que, pues, que tendría que ir tomando muchas más notas, ¿no? Pero por otro lado, es verdad lo que tú dices, que yo no había reparado en ello, que es verdad que intenta abarcar tantísimo y que son muy pocas páginas, pero bueno, yo por entenderlo imagino que es un poco pues, para acercarse al gran público y si vas con, yo que sé, 500 páginas por capítulo, evidentemente no lo va a leer nadie. Pero sí, sí, es verdad que para llegar a conclusiones sólidas seguramente habría que indagar un poco más, ¿no? Pero bueno, nosotros, Bruno, intentamos siempre leer un libro de, por así decirlo, de un bando y luego de otro, ha tocado este, pero, pero sí, este es verdad que va bastante en consonancia con la idea que yo tengo. Entonces, bueno, vamos a intentar ceñirnos al programa, porque si no esto luego se hace muy largo, entonces vamos a hacer bloques de 20 minutos, ¿no? Por capítulo, es verdad que el capítulo uno y el 2 los hemos juntado y el 7 y el 8 también, ¿vale? Entonces, el primero lo voy a comentar yo muy brevemente, o lo querías hacer tú solo, porque tú tienes el segundo. ¿Te ha dado tiempo el primero a...? No he mirado mucho, la verdad, para comentar.
Bueno, pero el segundo más o Eh, menos lo tienes. no tengo nada. Ah, vale, vale, vale. Pensaba y seguir del tema que tienen aquí. Pues vale, vale, sí, pues tiramos de aquí y ya está. Vale. O sea, el primero, o sea, yo lo comento brevemente y abrimos el debate, ¿no? Básicamente te plantea lo que es una falacia, que me gusta cómo lo plantea, ¿no? Es algo que suena plausible y lógico, pero que se deja algo, ¿no? Entonces es una cosa muy útil para los políticos, ¿no? Para utilizar esa plausibilidad y luego también que abusa de palabras que no están muy bien definidas para apelar a las emociones de la gente, ¿no? Como justicia, justicia social, ¿no? Igualdad, este tipo de palabras, ¿no? Que a veces se vacían de significado para utilizarlo en su propio beneficio, ¿no? Entonces, comenta un tipo de... Las 5 falacias principales, tampoco creo que haga falta aquí adentrarse en ellas, luego las va recuperando a lo largo del libro, como la falacia de suma cero, de composición, post-ad hoc y la de las piezas de ajedrez, que yo no la conocía, ¿no? Que es como tratar a la gente como si no tuviera sentimientos ni unas preferencias propias y, y bueno, sí, yo me quedaría ahí. Entonces, bueno, no sé, ¿estáis de acuerdo con esta definición de falacia? ¿Creéis que los políticos la utilizan en su beneficio? Mm, Una pregunta, Bueno, ¿lo hacemos yo. por turno o vamos tomando...? Sí, si quieres empieza tú y luego ya empezará otro, como veas, No, como te no, sientas no, más a mí me da cómodo. igual, yo es por entender si vais haciendo Tiempo. turnos después de cada cosa o vais entrando y saliendo quien quiera. Va entrando y No, saliendo un quien poco quiera. libre. Vale, vale. O sea, No, nada, iba a hablar Soto, que sí que continúe, perdona. Sí, pues... sí. Bueno, yo. A ver, la falacia que más suelo y la que más se recalca mucho y me gusta es esa de la suma cero, ¿no? Que bueno, es verdad que la hemos discutido mucho. No, la idea de que yo creo que un poco la idea de explotador y explotado, ¿no? De que siempre en una transacción uno que gana dinero se está aprovechando del otro, ¿no? O para que uno se enriquezca, el otro se tiene que empobrecer. Y, y bueno, sí, esa creo que es una falacia que yo estoy muy de acuerdo con él, que no tiene que ser así, ¿no? Que en principio cuando dos personas comercian, las dos personas se, se enriquecen, ganan de alguna manera, ¿no? Es verdad que este te la comenta así muy a la ligera y es verdad que supongo que no siempre es así, ¿no? Es verdad que hay... No, siento que no la discute bien y no la critica porque hay ciertos factores que pueden afectar como pues la falta de conocimiento por una de las partes, que no la discute mucho, y las causas de extrema necesidad, ¿no? Pues no sé, si estás en el desierto y necesito agua, pues compraría agua por el precio que fuera, ¿no? Ese tipo de cosas no las discute y es verdad que he hecho un poco en falta ahí que ese tipo de cosas se discutieran un poco. El poder de negociación, ¿no? Quizá. Sí, sí. Hay casos de extrema necesidad, por ejemplo, ¿no? Pues yo qué sé. Si hay un huracán y mi casa se destroza, está bien que me alquile un hotel por todo el dinero que tenga. Pues quizás no, ¿no? Ujú. Bruno. Sí, a ver, sobre el tema de las falacias. No, a ver si yo con el nivel de definición diría que estoy de acuerdo y que sí, que se usa obviamente por políticos para, pero bueno, por políticos, por todo el mundo, ¿no? Y Sí. muchas veces uno cae en una falacia sin darse cuenta. Habla creyendo que está haciendo un argumento de puta madre y se está dejando por el camino la mitad de las cosas. Entonces sí, obviamente, hay que estar atento de... Pues, supongo que por eso hay que mantenerse un poco cauto y humilde sobre cuánta razón cree uno que tiene, porque siempre se está dejando algo por el camino. Eh, yo creo que he dicho que igual que hay muchas cosas del libro que me han gustado mucho y tal, creo que también instintivamente me salen mucho contrapunto a muchas de las cuestiones que se dice, o por lo menos me sale buscarle y a buscarle un poco el, el talón de Aquiles, que a mí me parece, que tampoco digo yo no soy profesor de Harvard de economía ni de nada, pero bueno, hasta a algunas de las propuestas. Y precisamente a un par de estas falacias que plantea, me parece que las define guay y que luego él mismo a veces cae en ellas, que me parece normal, pero que ahí está. Quizás la de suma cero no, porque
o no, o yo no soy consciente, o lo que sea. Pero sí es verdad que, por ejemplo, en el hecho de usar, digamos, la emoción o los sentimientos de justicia, estas cosas, para justificar ciertas cuestiones, a mí me gustaría plantear, por ejemplo, que dentro de este tipo de perspectivas, aquí a lo mejor no se habla de justicia social, pero sí se pone como valor supremo que, joder, que genera esa emoción y esa dirección, la libertad, que es la libertad en su grado máximo que, digamos, condiciona cierto tipo de decisiones. Que sea más o menos legítimo, no entro en ello, sino que quizás se puede plantear que se sustituye o se tiene un valor diferente que guía en vez de decir, no, yo quiero eso. No voy a entrar a reír mucho, pero eso, entre la justicia, pues, hablando de justicia social, pues se pone la libertad, ¿no? Por ejemplo. Eh, y, y sí es verdad que... A ver, tenía otra cosa que decir. Ah, sí. Y me parece que a veces también cae en la parte esta de la falacia de las piezas de ajedrez. A mí me parece que a veces tiende a racionalizar tanto el comportamiento humano desde un punto de vista económico que a veces parece que está tratando eso con personas que calculan racionalmente cada decisión que toman en función del beneficio económico. Y es verdad que hay veces que parece que humaniza un poquito más, pero hay otras veces que parece lo contrario, ¿no? Como que deshumaniza mucho a veces al individuo consumidor racional. Entonces, bueno, yo veo que hay puede ser una flexibilidad en el enfoque, pero bueno, sí, pero bueno, sí, a nivel lo dicho, de acuerdo con plantear que las falacias no son la forma de abordar una discusión sobre la realidad de las cosas. Sí, claro, las falacias al fin de cuentas son como... son mentiras, ¿no? O sea, y bueno, a mí me parece una buena manera, ¿no?, de empezar un libro que se llama así, de escribir un poco las principales que va... Yo francamente pensaba que las iba a recuperar más a menudo a lo largo del libro, porque creo que la única que recupera es la falacia del sumacero en alguna ocasión, pero las otras no las he visto tanto. Em, eh, en concreto, la de las piezas de ajedrez, supongo que a lo largo del libro, a lo largo del debate, pues saldrá el tema, ¿no? Pero a mí me ha gustado porque sí que creo que los que son pues los planificadores, ¿no?, que critican mucho, sobre todo ya entraremos, ¿no?, en el tema del urbanismo, por ejemplo, o del transporte público. Sí es verdad que creo que la gente que lo planifica peca mucho de eso, de tratarnos así, ¿no? Es decir, pues la gente va a actuar de esta manera. Y él, aunque seguramente, como tú dices, ¿no?, en algún momento incluso él peca de esa falacia, bueno, creo que es una que no conocía, por eso me gusta más, ¿no? Pero creo que sí, que los planificadores nos tratan como si fuéramos personas equivalentes, que pudieran predecir nuestras decisiones, ¿no? Cuando somos gente, pues, que puede ser muy irracional, o hay muchas cosas que se pueden escapar al juicio de los planificadores. Y bueno, este capítulo es muy cortito. Yo, si no queréis añadir más, ya pasaría a lo mollar, que creo que ya empieza en el capítulo 2. O sea, Sí, sí, yo creo que este es solo un poco de introducción, te da un poco lo que son las típicas falacias y poco más. pues... Yo tenía una nota sobre una frase concreta que a lo mejor luego puede salir perfectamente No, en la parte del desarrollo global. Entonces, si queréis lo dejamos para otro momento, no, mira, que ya estamos hablando de eso. que a lo mejor, o sea, siéntete libre de decir lo que quieras y participar todo lo que quieras, y luego, a la hora de expresar tus opiniones, es verdad que lo estamos grabando, yo creo que eso nos ha condicionado a todos, pero no nos va a ver nadie, eso tenlo bastante claro. No, no, si a mí no me importa, yo ya... Y luego, no, pero y además para que quede todavía más claro, que la idea es poner un mensaje antes de cada vídeo diciendo que ni somos profesionales ni pretendemos serlo, que lo que queremos es enriquecernos mutuamente, y que además muchas veces hay argumentos que no podemos desarrollar del todo. Hoy solo somos 3 y medio, ¿no? Antonio no sé cuánto participará, quizás se incorpore luego Paco, pero a veces somos 6 o 7 y no nos da tiempo a desarrollar todos los argumentos, y a veces pues quedan cosas en el aire. Bueno, es lo que hay. No somos profesionales y ya está. Entonces eso, que todas las notas, yo te lo agradezco un montón porque te las has leído y porque has tomado nota. Entonces, Vale, coméntala, pues... sácala. Vale, mira, tengo un par de cosas. Además, había otra que tenía apuntada a raíz también de lo que he hecho antes Soto. Eh, Sobre el tema
esto habría otro melón completamente diferente, pero yo lo pongo sobre la mesa porque no sé si estáis al tanto, pero sobre el tema de la igualdad de las relaciones económicas, que, bueno, sí, lo que plantea, ¿no? Que las relaciones económicas siempre es beneficio para las dos partes y en la trampa esta de suma cero, por decirlo así, ¿no? La falacia de suma cero, pues siempre o gana uno, pierde otro, etcétera. Para mí, por el trasfondo marxista, es muy, muy interesante que no sé si estáis al tanto del análisis de la producción dentro del libro del Capital de Marx. Porque ahí plantea de una forma, digamos, bastante metódica el intríngulis de el valor, dónde se produce, quién lo produce, cómo se distribuye, cómo se genera y cómo se reparte, etcétera. Es un libro muy largo, muy denso, El tema de la pero plusvalía. claro, ahí entra todo el tema de la plusvalía, dónde se genera, etcétera, etcétera. Me parece, desde mi punto de vista, y no voy a entrar ahí, pero que hay algo de muy interesante en cuanto a los números, por decirlo así, o la parte está tan elusiva, mala palabra, esquiva de la generación de valor dentro de un intercambio económico, ¿no? Porque al final un intercambio... pero sin entrar mucho en ese melón, creo que puede ser en otro momento una cosa interesante a explorar. Sí, básicamente, o por lo menos a poner el debate. Y luego sobre el tema de bueno, sí, yo supongo que por tema de falacias, precisamente porque es que leí una frase que me ha destacado un poco precisamente porque hablaba de que las falacias dejan algo, omiten algo y te plantea una situación como, pues precisamente saca mucho a la palestra el tema de estos países pobres como eran alguna vez Hong Kong, Corea del Sur, Singapur, que consiguieron la prosperidad económica a través de Libre mercado, capitalismo. sí, exactamente, pero se deja de lado quizá también la parte social y la parte de cómo se gestionó, digamos, toda esa época. De hecho, precisamente, Corea del Sur, no sé si Singapur, pero otro de los países estos, precisamente en esta época de boom de mitad del siglo XX, se caracterizaron económicamente por el aperturismo internacional, pero interiormente por un proteccionismo muy fuerte, un corporativismo muy fuerte estatal, de ayuda a las empresas incipientes y de, bueno, sí, lo que se llama corporatismo, ¿no? Digamos, el Estado interviniendo activamente dentro de la economía para potenciar una serie de empresas que productivas y estratégicamente eran más interesantes y que fuesen competitivas en el mercado internacional y luego también un autoritarismo muy fuerte social, digamos, que acompañase a toda esta política bueno, eso, de corporativismo económico y autoritarismo social, ¿no? Y digamos que esta receta, este modelo autoritario liberal, o el autoritario capitalista más bien, digamos que fue esta la receta, o como se entiende la receta de estos países. Entonces, plantearlo solo como que fue gracias al libre mercado internacional, pues es una parte, pero creo que es muy importante la parte política de cómo esos países, digamos, bueno, eso. Sí, a mí me está viniendo a la Y ni que mente. decir, perdón, y ni que decir con China, ¿no? Sí, Precisamente paradigmático de esa doble. China es una especie Bueno, eso. de capitalismo de Estado, ¿no? O sea, aquí, Eso. por Bueno, sí, pero Singapur se habla mucho, ¿no? Que el Estado tiene muchas acciones. La verdad es que eso que da para como para un libro, ¿no? De cuánto influye una cosa y la otra. Y si es bueno o es malo, ¿no? Si eso promueve o hubiera avanzado más rápido sin esa inversión estatal, ¿no? Pero Singapur, yo recuerdo que tú, Bruno, conocerás a Pablo Laguna, ¿no? De aquí de la zona. Sé quién es, lo sitúo, pero Bueno, que está en Izquierda Unida. Bueno, ahora creo que está como independiente, pero vino un día y el caso es que yo como ejemplo de país que era poco intervencionista, porque puse Singapur, porque tiene creo que
el porcentaje de PIB que ocupa el Estado es como un 20%, la mitad que en países europeos, ¿no? Y él me dijo, pues no es así. Y luego lo buscamos y efectivamente es lo que tú dices, es un país que, yo lo que he leído es dirigismo, ¿no? Entonces, es verdad que el Estado no se mete en muchas cosas de tu vida, pero, por ejemplo, en las empresas, pues sí, lo dirige todo, lo que dice Soto, ¿no? Tiene acciones en muchos sitios y es como que conduce completamente la economía y es un ejemplo que sale mucho en el libro, ¿no? Y que dice que, bueno, que es, no sé si dice que es el ingreso más alto del mundo per cápita y sí que utilizan ese Sí, pero sistema. tiene eso, tiene pocas. Creo que tiene el impuesto corporativo muy bajo, ¿no? Y luego yo creo que tiene muy pocas. Tiene mucho libre mercado, ¿no? No tiene nada de. ¿Cómo se llama Bueno, esto? pero No tiene aranceles, sí, bueno, ¿no? pero quiero decir, pero no sé si hasta qué punto se puede hablar de libre mercado cuando es el Estado el que está diciendo por qué industria se apuesta y por cuál no se apuesta. Y el otro ejemplo que ha puesto Bruno de Corea del Sur, aquí leímos un libro, bueno, leímos solo un tercio de por qué fracasan los países, que no sé si te sonará, pero es interesante. Y hace una comparación. Era un libro que ponía muchos ejemplos y uno de ellos era pues la comparativa entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y es verdad que Corea del Sur era mucho mejor que Corea del Norte, pero es verdad que al principio hay un control muy férreo por parte de las autoridades, que adoptan una especie también de capitalismo de Estado, ¿no? No sé, corrígeme si me equivoco, Soto, pero que se parece un poco a China. Y es verdad que ese libre mercado no es total y en el libro pues tampoco lo comenta, ¿no? Que sí que te pone estos ejemplos, pero no... Sí, no habla, pero bueno, digamos que si lo comparan con los países más. eh, bueno, así comunistas de la época, ¿no? Pues sí, con Corea del Norte, bueno, hay. No sé cuánto se mete el Estado, pero en tema de impuestos y luego de abrirse a inversión extranjera, sí que se abren mucho más, ¿no? Y no Sí, tienen aranceles, ni tienen pero lo que quiero ese decir, tipo de cosas. lo que quiero decir es que hay cierto autoritarismo, que muchas veces se asocia liberalismo, capitalismo, libre mercado con hacer lo que tú quieras y no es exactamente así. O sea, y bueno, el ejemplo de China pues es otro, ¿no? Que es un capitalismo de Estado, que esto, también para que te sitúes, Bruno, nos leímos, yo lo digo un poco para que veas el bagaje que tenemos, Soto quizás tiene más, ¿no? Pero sobre Marx nos leímos un libro, era muy cortito, se llamaba Marx, una breve introducción, de Peter Singer, no sé, es un filósofo de izquierda, ¿no, Soto? Sí, Peter Y Sellers, sí, sí, sí. es famoso, ¿no? Sí. Y bueno, ahí aprendí un poquito, ¿no? Peter Sí, Singer. Singer. Era un poco una introducción que yo no había tenido porque yo no me he leído El Capital ni ninguna obra de Marx. Y era un poco eso, ¿no? Que ahí fue donde aprendí que el capitalismo era una herramienta del comunismo, ¿no? Para acabar desarrollando el país hasta cierto punto y cuando ya se consiguen ciertos estándares de vida ya se adopta el comunismo. Que supongo que es en donde está China ahora, ¿no? Desarrollarse al máximo y dirigido por el Estado y en cierto momento abrazar ya plenamente el comunismo. No sé si es un poco esa la idea, pero de ese libro fue lo que yo entendí, ¿no? No sé si queréis añadir algo más o pasamos a las falacias urbanas. Yo iría a la falacia urbana, ya que Sí, sí, porque yo un creo que poco podemos estar más. hablando de generalidades hasta mañana. Sí, o Sí, sea, vamos a intentar que sean eso, como unos 20 minutillos por bloque y luego al final hacemos una ronda de conclusiones y cada uno apuntaos lo que veáis que se queda en el tintero y lo acabamos de decir porque no se quede nadie con la palabra en la boca. Y este Soto, si quieres, condúcelo tú, ¿vale? vale. Bueno, no he mirado mucho hacer un esquema, pero bueno, viendo aquí recuerdo cosas, sí. Vale, este hablaba del crecimiento de las ciudades, ¿no? Y hablaba un poco de la idea de, por así decirlo, desarrollar centralizadamente el crecimiento de las ciudades, ¿no? Y hablaba de cómo muchas veces los, sí, los estados, pues, organizando cómo se crea la ciudad, por ejemplo, impidiendo que se construya como se quiera, esa idea de rollo espacio vital, grandes parques, todas las cosas al final incrementan el precio de la vivienda, ¿no? Y luego, bueno, hablaba del transporte público, de que son digamos, los estados son los que buscan esa idea de centralizar el transporte con el tema de autobuses, pero que parece que no está, por lo menos en Estados Unidos la gente no lo comparte tanto, ¿no? Sobre todo porque a medida que la gente
iba haciéndose más rica, ¿no? Pues le gusta vivir en las zonas esas más de suburbios con sus casas estas residenciales y cuesta mucho, predecirlo, crear ese transporte centralizado, ¿no? Y que allí pues no se usa mucho. Y, y bueno, y luego hablaba también de, no sé si era en este tema, yo creo que era después, con el tema de de la pobreza y cómo Eso es el Estado después. muchas veces intentaba destruir estos guetos, ¿no? Sí, eso era después. Aquí sí que Pues sí, era hace... un poco eso, ¿no? La idea es de si debería ser centralizado o no y los problemas que eso trae. Sí, yo creo que trayéndolo más al caso que nos ocupa, porque es un libro que está muy centrado en Estados Unidos, ¿no? El transporte aquí es verdad que son mundos casi que antagónicos, ¿no? Porque allí transporte público casi que es... no tiene para nada el peso que tiene aquí, ¿no? Pero en el caso de la vivienda sí que creo que tiene más interés para nosotros, ¿no? Porque él es muy crítico con la intervención estatal, ¿no? Que por lo que tú dices, ¿no? Se fijan unos estándares que encarecen mucho la vivienda y lo que pretende hacer la vivienda asequible la acaba haciendo, pues bueno, casi inasumible, ¿no? Para mucha gente. Entonces, si os parece, empezamos por ahí. Hemos hablado nosotros dos. Bruno, ¿tú qué opinión te merece esto? Pues sí, a ver, entiendo la perspectiva, pero claro, yo es que, es lo que te digo, siempre me lo estaba intentando traer y me imaginaba una ciudad aquí, pues una europea o española o Granada o lo que sea. Dices, tienes, creo que mucha necesidad, por lo menos, personalmente pienso que hay ciertos aspectos que tienen que cuidarse por el Estado porque pienso que dejaba al libre mercado en su totalidad no se van a respetar. Pienso, por ejemplo, centros históricos a conservar, como hay, por ejemplo, en Granada, nadie te garantiza que he dejado completamente a la libre mercado esto se vaya a conservar en condiciones. Yo qué sé, limitaciones geográficas como tenemos, bueno, o espacios naturales concretos y útiles. Quiero decir, España sí, obviamente también en España hay una gran proporción del país que no está construida, como plantean los Estados Unidos, pero creo que son geografías completamente diferentes. Por ejemplo, las limitaciones físicas de las ciudades, muchas ciudades aquí por los accidentes geográficos, simplemente de espacio, que no pueden crecer más, pues porque hay parques naturales protegidos, porque hay eh, no sé, me parece que es una situación ligeramente diferente. Entonces, entiendo a dónde va con que pretender desde arriba, digamos, regular cada cosa y que eso solucione la... Estoy de acuerdo de que... Pero, Sí, por ejemplo, hablas de limitación geográfica, pero es verdad que siempre, ¿no? Como se dice, siempre se puede construir hacia arriba, ¿no? Y sí, por al supuesto. final, eso, ¿no? Eso, bueno, como que esas cosas están afectadas mucho por las políticas, ¿no? Porque si, no sé, temas de... eh, no quieren una concentración de gente en una zona, ¿no? Lo de los espacios, es decir, los verdes dentro de las ciudades, si eso funcionaría si se regulara solo o no, ¿no? O si, pues no sé, los límites de altura de los edificios, ese tipo de cosas que al final se planifican desde arriba y es verdad que afecta mucho al precio de la vivienda. Que beneficia al que vive ya allí, ¿no? Pero, porque, hombre, yo si vivo en un sitio y tengo una casa, pues yo prefiero tener espacio, ¿no? Yo ya que vivo allí, soy más feliz y tengo un buen jardín, ¿no? Pero eso dificulta la entrada de nueva gente, ¿no? Y muchas veces esas políticas afectan a uno, digo que favorecen a uno y dificultan a otro. O con el tema del alquiler, ¿no? Que se habla mucho, ¿no? Lo de limitar el precio del alquiler. Pues verdad que el que está viviendo ya allí le beneficia, pero el que quiera acceder a la vivienda, pues normalmente eso le perjudica porque no hay viviendas, ¿no? A mí Sí, me gustaría comentar un caso que, bueno, en el libro creo que no lo pone, habla de San Francisco y tal, pero hace, bueno, no mucho, vi un vídeo que lo que explicaba era que está habiendo mucha migración desde California hasta Texas porque en California hay muchas limitaciones a construir. No sé, no me las sé concretamente, pero es eso, de espacios verdes, de creo que un porcentaje tiene que estar destinado a vivienda social, tal y cual. Entonces, se ha disparado tanto el precio de la vivienda que incluso, aun teniendo allí los mejores salarios,
mucha gente de sectores muy, bueno, tecnológicos, con unos sueldos tremendos, se están yendo a Texas. Porque, bueno, creo que Elon Musk ha llevado allí la fábrica y tal. Y lo que está generando un poco son daños colaterales que no se ven a primera vista, que claro, la mentalidad de California allí se vota más a la izquierda y en Texas todo lo contrario. Entonces, claro, los tejanos están un poquito pues enfadados, ¿no? Porque, claro, están viendo que luego esa gente se empadrona allí, vota allí y les puede cambiar su modo de Ahí vida, ¿no? Claro, por un modo de vida totalmente opuesto, ¿no? Porque es que son estados que parece ser que son muy, bueno, antagónicos, ¿no? Ideológicamente. Entonces, claro, es como eso, ¿no? Los daños colaterales que tienes tú, que dices tú, ¿no? Hay una tercera parte que es el Estado, los planificadores. Bueno, aquí lo que viene a decir es que diferencias salariales hay, los hombres suelen cobrar de media más que las mujeres. Luego habla de por qué, ¿no? O sea, ya puede ser el impacto que tenga la maternidad, que claro, madres solo pueden ser ellas. Está claro que la maternidad tiene mucho más impacto en la mujer que en el hombre. Luego las preferencias, que, bueno, pues cada uno tiene unas preferencias, ¿no? Volvemos a ver las piezas de ajedrez, no todo el mundo quiere ganar más dinero y trabajar más horas, ¿no? O sea, hay gente que tiene otras prioridades. Luego también habla un poco de la historia, ¿no? En este campo pues hace un poco una recopilación y dice, claro, que muchas veces pues, los trabajos al principio eran fundamentalmente, requerían de fuerza física y los hombres tienen más, y que las mujeres, pues supongo en consecuencia, no han sido tampoco educadas, porque claro, los que salían a la calle eran los hombres, se presuponía que tenían que ser ellos. Y bueno, luego sí, el peso de la crianza, ¿no? Que ha sido pues eso tradicionalmente asociado con una tarea de las mujeres. Entonces claro, eso también las incapacitaba para estudiar y para prosperar laboralmente. Luego también habla mucho, ¿no? que esto es una cosa que es muy recurrente a lo largo del libro, que hay que comparar casos que sean comparables. No es lo mismo comparar mujeres que se han casado con otras que no se han casado, o hombres casados con mujeres que no se han casado, con hijos o sin hijos, si trabajan a media jornada o, pues claro, muchas veces brecha salarial, y haces una media, y dices, bueno, ya, pero ¿cuántas horas trabajan las mujeres? ¿Cuántas horas trabajan los hombres de media? Entonces, claro, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Es un poco, pues, lo que tiene que ser un académico como es él, ¿no? Que es muy riguroso a la hora de sacar conclusiones. Habla también de la discriminación que puede tener por parte del empleado, que claro, él lo que viene a decir es que la discriminación tiene un coste para el empleado, ¿no? O sea, si yo estoy discriminando a alguien por mis prejuicios, pero claro, este alguien es mejor que el que estoy contratando en su lugar, en un mercado competitivo, la competencia me va a comer. Y sí que hace una salvedad que dice, claro, si el que discrimina en un trabajo con contacto con el público, el que discrimina es el cliente, es el único momento en el que el empleador puede tener incentivos a discriminar, ¿no? Dice, claro, si yo discrimino, como discrimina a mi cliente, pues voy a traer más clientes, ¿no? Eso sería como la salvedad. Entonces, dicho esto, bueno, sí habla de diferentes tipos de ocupación, de trabajo continuo o no continuo, ¿no? Pues las pausas que puedes tener o los lapsos sin trabajar por la crianza o trabajar media jornada. Esto sería todo. Ya os dejo a vosotros. Están justificadas las cuotas de género, yo qué sé. Incluso lo más tonto, ¿no? Bueno, lo más tonto me parece a mí lo de las listas cremallera, ¿no? Que tenga que haber un chico y una chica, hombre, mujer. Bueno, yo por ejemplo, quizás en temas políticos veo que puede tener su utilidad, ¿no? Por ejemplo, entiendo que tener, claro, no sé si sería necesario que se pusiera de manera política. Entiendo que es verdad que tener distintas perspectivas pues, que represente a toda la sociedad es necesario, ¿no? Porque cierto que ciertas vivencias que uno no vive, pues no percibe de igual manera. Entonces entiendo que en temas políticos puede ser útil, ¿no? Pues no sé. Yo entiendo el tema de, pues no sé, si soy de otra raza. Pues entiendo que ya hay cosas que no. Te está adelantando todo. Que puedo sentir. Que lo de la raza viene luego. ¿Qué? Ah, es verdad, la raza viene luego. Pues bueno, con las mujeres, por ejemplo, ¿no? Sí, el tema de eso. Política cremallera, pues quizás saberlo. Y bueno, quizás sí que es verdad que entiendo que pueda, por ejemplo, hablamos de la maternidad, ¿no? Es verdad que quizás a un empleador le sale menos rentable contratar a una mujer, porque
Pues sabes que cuando se quede embarazada, pues necesita más tiempo para criar a su niño y ese tipo de cosas. Pero quizás puede decir, bueno, pero eso quizás también trae ciertas repercusiones negativas sociales, ¿no? Si una mujer para prosperar en su trabajo tiene que renunciar a la paternidad, pues quizás eso trae una consecuencia negativa con que hay menos niños, ¿no? Y al final es un problema que nos abarca a todos. Entonces decir, bueno, quizás deberíamos eh, presionar un poquito a la empresa a que contraten a más mujeres. O pensar que quizás, pues no sé, la gente que está ahí en los puestos altos pues tiene un poco de una mentalidad un poco antigua y que el mercado no es completamente competitivo y hay cierta discriminación, pues quizás también es cierto, ¿no? En temas de... digamos que creo que puede haber ciertos problemas que vienen de atrás que hacen que la mujer no pueda acceder a los mismos puestos de trabajo y quizás requiere una pequeña ayuda eh, quizás para que la sociedad se adapte, ¿no? Quizás a veces no surge de manera natural y necesita un poco un empujón. Pues quizás si la gente tiene esa pienso, pues no sé, para las policías o lo que sea, ¿no? Pero a lo mejor la gente tiene esa mentalidad de es que las mujeres no están hechas para trabajar en esto. Es necesario una cierta política social que te haga que te acostumbres, por así decirlo, ¿no? Pues veas que una mujer es capaz de esto y ya ayuda a que mujeres entren, ¿no? Porque lo veas, no sé, profesoras universitarias, pues verdad que a lo mejor no ves profesoras universitarias, pues tú a una chica no le entra la idea de, pues mira, yo también puedo ser profesora. Quizás ese cierto empujón que beneficia a todos, no sé, podría ser que sí. ¿Tú qué piensas, Bruno? Pues bueno, a ver, yo es que este es un tema también más extenso. A ver, paso por paso. Yo, en principio, realmente, ¿cómo decirlo? Mi caballo de batalla es, que creo que ahí coincido también con el autor, es que mismo trabajo, misma paga. Eso creo que es la cuestión. Y creo que es muy importante hacer lo que hace aquí el autor de si hay diferencias en términos globales de cuánto ganan los hombres, cuánto ganan las mujeres, analizar el porqué. Y que puede ser porque se desarrollan diferentes trabajos, se desarrollan diferentes números de horas, etcétera. Y creo que esto es muy importante no confundir todos estos aspectos. Y ahí estoy muy de acuerdo con el autor. Quizás porque negocian peor. También capacidad de negociación seguro que también puede ser una parte de la esto, pero claro, yo ahí es donde me refiero que yo ahí no estaría tan a tope que si un tío negocia el mismo trabajo que una chica haciendo el mismo trabajo, pues, es que no sé, quiero decir, ya no sé, en el mundo de la empresa, de los ejecutivos, yo supongo que ahí las condiciones son un poco diferentes. Pero bueno, eso, yo iba a eso, que a mí lo que me importa en general sobre este tema es que al mismo trabajo, mismo salario. Ahora bien, es verdad, siguiendo al autor, que las mujeres en la mayoría de los casos, o en muchos casos, ¿no? Toman la decisión de hacerse cargo de la familia, como creo que también es normal en gran medida, y eso hace que no estén tan disponibles para trabajar, no trabajen tanto, no tengan la misma motivación, tengan otro objetivo en su vida que no sea la carrera profesional, y eso refleja en los salarios. Pero como decía Soto, creo que es importante entender hasta qué punto, si bien la decisión de tener una familia es una decisión personal, el hecho de que socialmente haya familia y haya niños es una cosa que nos afecta a todos. Entonces, que las mujeres tengan buenas condiciones en su trabajo para poder hacerse cargo de una familia sin tener que abandonar completamente su carrera profesional, creo que sí es una cosa que debe implementarse porque va a favorecer que efectivamente quieran tener hijos, pero ya estamos entrando aquí en el debate de los problemas de fertilidad, no, perdón, de natalidad de la sociedad avanzada, ¿no? Pero que creo que está muy ligada precisamente a la incorporación de la mujer al trabajo y de qué manera se incorpora y con qué beneficios etcétera. Eso por ese lado. Y luego por el lado de... A ver, tenía más cosillas por aquí.
No, a ver, a mí me da la sensación que el autor lo que quiere, o lo que quiere, a ver, como que el argumento central de este capítulo, y bueno, muchos de los capítulos es como exonerar a las empresas de las diferencias discriminatorias, ¿no? Es decir, mira, dice incluso admite que pueda haber discriminación, pero me parece que en general siempre lo que dice, mira, que esto no es culpa de los empleadores, esto es culpa de que ahí pueda haber socialmente prejuicios, pero lo que me parece dentro de ese intento de exonerar a la empresa es que, bueno, que como las empresas solo se rigen por el beneficio económico, pues ellos simplemente van a hacer lo que les resulte más económico, ¿no? Y me parece que con estas cuestiones, pues es pillarse un poquillo los dedos, sobre todo porque, como habéis dicho, se puede dar la posibilidad de que sea más económicamente, bueno, sí, bueno, favorable pagar menos a una mujer por un trabajo, y él argumenta que en ese caso sería más competitivo solo contratar a mujeres, entonces al final solo se contratarían mujeres, entonces al final bajarían los salarios, se crearía. Pero yo ahí es donde no te sé responder sinceramente, pero ahí es donde me salta un poco el escepticismo de la lógica, o sea, para mí la lógica. Entiendo la lógica esta de libre mercado, de las consecuencias de generar una ventaja competitiva y cómo eso va influyendo al resto de la competición y se tienen que adaptar, pero eso históricamente realmente no ha funcionado luego de esa manera. Sí, es como muy perfecto, yo también lo veo. Sí, todo demasiado perfecto esa lógica. Claro, entonces yo ahí no estoy muy a tope con ese argumento. Y luego, por otra parte, una última cosa interesante, pero ya como dato que había escuchado en otro lado, y bueno, y también a raíz de lo que tú has dicho sobre mujeres más, creo que es importante entender no, pero reconocer las diferencias biológicas que luego afectan a las elecciones de profesión, y no pretender que todas las profesiones son igual de atractivas, o incluso somos iguales de buenos unos en unas profesiones que en otras. Has puesto la profesión de policía como ejemplo y me parece súper interesante porque, por ejemplo, muchas de estas profesiones que tienen un aspecto potencialmente muy físico, y lo digo también como ahora que estoy trabajando de bombero lo veo un poco, que políticamente se habla, que hace falta más mujeres, pero luego en la práctica el mundo no está ponderado y nuestra capacidad para asumir, y no solo eso, sino que, sobre todo pensando en policía, no sé cuánto del 90 y tanto por ciento de los criminales son hombres. Necesitas una tía muy grande para poder hacerte cargo de una situación que tengas que físicamente reducir a un tío. Y lo mismo con bomberos, al final la herramienta que tienes que coger pesa 25 kilos, peses tú 60 o peses 90. Entonces, lo mismo te digo, porque si tienes a un tío de 50 kilos, ¿sabes lo que te digo? En plan, que la idea es la misma, ¿no? Pero obviamente que va, y además luego no es casualidad que en muchas de estas profesiones, no siempre, pero en muchos de estos casos las mujeres acaban muchas veces tomando un rol mucho menos, que es un rol perfectamente que pueden llevar con más comodidad, con a lo mejor conduciendo, o a lo mejor un trabajo más de oficina y menos físico, que me parece normal, pero que si una tía puede hacer el otro, que lo haga. Pero lo que quiero decir es que no pretender que hay una igualdad absoluta porque, bueno, como hablaba este hombre, pues bueno, por ejemplo, el tema físico hay una diferencia. Sí, biológicamente no somos iguales. Y por acabar con esto, simplemente me parecía muy interesante, había escuchado en algún lado, no mira el estudio, no lo voy a encontrar ahora, pero se puede investigar. Había escuchado en algún lado que se había llegado a la conclusión, a raíz de varios estudios, de que de las sociedades donde había mayor libertad de igualdad de elección para empleo de hombres y mujeres, lo que habían acabado era exacerbando las diferencias de elección. O sea, en las ciudades en los países nórdicos creo que era que donde existe, digamos, esta mayor igualdad bueno, haz lo que quieras cuando salgas, y educación igualitaria y tal.
se había polarizado mucho entre hombres y mujeres, las mujeres habían elegido muchísimo más ir hacia profesiones tradicionalmente de mujeres, como enfermería, profesores, academia, etcétera, mientras que los hombres habían ido más al sector técnico, al sector ingeniería, este tipo de cuestiones. Y me pareció muy interesante que eso, bueno, porque forma parte un poco de, parece ser que algún tipo de tendencia natural en los intereses de los diferentes, de los sexos. Y bueno, Sí, me sí, yo parecía también apunto. yo también lo había leído eso, sí. Em, La bueno, pregunta no sé si está claro todavía de si es una cosa biológica o es cultural, ¿no? Parece que sí que hay cierta biología ahí, pero supongo que no estará todo, del todo claro aún. bueno, yo voy a comentar 4 puntos. Lo que estáis hablando yo lo he visto en La Paradoja Nórdica, que es un documental que se hizo en Noruega, y no sé si como media hora o así, y las conclusiones son esas, que cuando hay más libertad de elección hay más diferencias de resultados. Y también pasa lo contrario, o sea, en países donde es mucho más restrictivo hay mucha más igualdad luego. Bueno, yo creo que es interesante de ver. Luego, Sí, hablando de... la putada es que ese tipo de trabajos que normalmente eligen los hombres son los que dan más dinero, ¿no? Por eso se pone tanto hincapié en que las mujeres accedan a eso, porque al final son los puestos Bueno, no sé hasta qué donde punto, más se porque gana el y son campo... más... Sí, pero bueno, quiero decir, aquí lo pone, por ejemplo, ¿no? También, o sea, pero sí, que el campo biosanitario no creo que dé poco dinero. Los médicos y tal son más mujeres. El campo del derecho también. Es verdad que lo que llaman STEM ahora, ¿no? Science, Technology, Sí, Engineering y Maths y eso son son más más de hombres. tíos. Y luego también están, volviendo a la biología, es que lo de la biología no lo podemos saltar, que es que los que tienen más peligrosidad tienen sus pluses de peligrosidad. Aquí en España se intentó equiparar a la gente, si no me equivoco, a los que limpiaban los cristales en altura con los que limpiaban cristales en cualquier lado, porque unos eran mujeres, los primeros, y los otros eran, perdón, los que lo hacían en altura eran hombres y los que lo hacían sin altura eran mujeres. Pues que están limpiando un cristal igual, hombre, no estás limpiando, no es lo mismo, ¿no? O sea, los pluses de peligrosidad se pagan porque hay riesgo, ¿no? Y la gente no es lo mismo que esté limpiando en su casa una ventana que la esté limpiando a 100 metros, ¿no? Pero bueno, luego una conclusión que sale al final del capítulo es que las mujeres que no se han casado y que no tienen, creo que no tienen hijos y que trabajan a tiempo completo en el siglo XXI, de media cobran más que los hombres. Entonces, bueno, luego también, si entiendo, o sea, si entiendo bien, si no me corregís, tú sí que estás, Soto, más a favor de las cuotas. Entiendo que tú, Bruno, no Eh, tanto. Y luego, lo del mismo salario, mismo trabajo, Bueno, claro. entiendo. Bueno, no lo tenéis claro, vale. Lo de las cuotas, los sitios no tengo muy claro. Porque veo situaciones donde sí, veo En situaciones donde algunos no lo tengo sectores claro. sí, en otros no. Vale. sí. Yo en Sí, principio yo tampoco, no lo diría tengo que... muy claro, pero Vale, no lo descarto totalmente según qué sitio. vale, yo Y lo descarto. quizá no totalmente, pero quizá un mínimo en ciertos sectores. Quizá en la política, por ejemplo, sí. Vale, yo lo descartaría en todos lados, solo bueno, por ver las posiciones que tengo cada uno. Luego lo del mismo salario de mi trabajo, por un lado, lo que entiendo es que lo querríais en la pública porque ahí no hay negociación, ¿no? Pero si en el sector privado uno negocia mejor que otro, tenga el género que tenga, sí que lo veis bien, ¿no? O sea, si yo negocio mejor que tú, puedo cobrar más que tú que haga lo mismo. De hecho, de hecho creo que es muy difícil decir que una persona hace el mismo trabajo que otro, ¿no? O sea, en una Sí, oficina, sí, a es lo muy mejor... difícil. O sea, es decir, yo como empleador pues puedo tener, bueno, este me vale, pero no le voy a dar más que al otro porque el otro me saca el doble de trabajo, aunque los dos tengan el mismo, no sé, la misma etiqueta, ¿no? El mismo rol oficialmente, ¿no? Luego, esto, sí, esto con respecto a lo de los niños, yo, o sea, es una pregunta que me hago, ¿no? ¿Es bueno que haya niños? La respuesta es siempre, claro, si no, ¿quién paga las pensiones, no? Pero yo, en un sistema en el que las pensiones fueran privadas, ¿sería necesario tener niños? ¿Es tan crítico que la población pues pase a ser la Bueno, mitad de lo que pero es? No sé, son preguntas que me hago, no sé, a lo mejor hay otros motivos que dicen, no, es que la vida con niños es mejor, que yo soy pro natalidad, ¿eh? Yo si fuera por mí tendría 4. Y luego, un punto ya os dejo. Ahí en España, si no me equivoco, no estoy desactualizado, en la maternidad y la paternidad, hasta hace no tanto, eran creo que 4 meses para cada uno, ¿no? Para el hombre y para la mujer. Y creo que fue cuando entró Podemos que lo que se hizo fue que fueran intransferibles. Porque antes sí que decía, bueno, pues yo tengo 4 meses, yo tengo y tú 4 meses y a lo mejor la mujer pues disfrutaba 6 y el hombre 2.
Entonces dijeron, no, para que no haya esa desigualdad a la hora de cuidar al niño y la gente se implique, sea hombre o mujer lo mismo, van a ser intransferibles. Claro, yo cuando veo estas medidas me parecen regresivas porque entiendo que quieren controlar cómo se organiza la gente. Y digo, hombre, está muy bien tener tiempo de no trabajar para estar con los niños, pero déjame que me organice yo. Entonces yo siempre pongo la alerta, ¿no? Cuando quieren controlarme de más lo que yo tengo que hacer o no. Y ahora ya pues os dejo a vosotros y hacemos una ronda rápida y pasamos al siguiente tema, ¿vale? Vale. Yo mi punto era que quizás hay ciertas cosas ciertas consecuencias indeseables de dejar todo libre mercado. Que no estoy seguro, pero quizás pueda pasar. Y quizás, por ejemplo, el tema de la natalidad. Hombre, al principio la idea es que la gente quiere tener hijos, ¿no? Como no por quizás este mercado muy competitivo hace que no podamos formar una familia simplemente porque no quieres perder tu posición en la empresa, ¿no? Si sabes que a lo mejor te van a despedir, pues controla mucho cuando vas a tener hijos. Y es algo que socialmente pienso que la gente querría, ¿no? Y que quizás no va a surgir espontáneamente si no se obliga de cierta manera desde arriba, ¿no? Pero, ¿no crees que ha habido un cambio de mentalidad? ¿No crees que ha habido un cambio de mentalidad? ¿No crees que ha habido un cambio de mentalidad? Porque yo creo que las condiciones de trabajo hace 50 años, las condiciones de posguerra, por ejemplo, eran mucho peores y se tenían más hijos. Yo creo que también hay una mentalidad oye, quiero pasármelo bien más tiempo, reduzco, o sea, amplío mi época de hijos y luego tengo menos. Digamos que cuanto más arriba estás, más puedes perder. Pero es decir, a ver, si antes normalmente solo trabajaba el hombre, ¿no? Entonces pues, no había ningún problema en tener niños. Digamos que cuando escalar en tu carrera te puede joder mucho tener niños, ¿no? Donde va a haber una gran diferencia de lo que puedas ganar, pues sí, de lo potencial, ¿no? Porque pues quizás si tienes un trabajo fijo y cuando después de 2 años de maternidad vuelves al mismo puesto y no va a cambiar mucho tu salario, pues no te cuesta tanto. Si quizás tu ascenso económico depende un poco de si tienes niños, no, pues a lo mejor te cortas en tener los niños y te esperas más tiempo y eso hace un poco que la mujer tenga los niños muy tarde. Que puede ser también porque queremos disfrutar más tiempo, ¿no? Porque nos sentimos más jóvenes, pero puede ser también que es porque hay más competitividad. Sí, pero a lo mejor eso también es el coste de oportunidad, ¿no? Quiero decir, no querrás tanto a los hijos si prefieres... Claro, el coste de oportunidad. Claro, o sea, pero quiero decir, que los hijos no tienen que verse como una carga o un obstáculo, realmente son para disfrutar, entonces, quiero decir que no es una obligación, es una cosa que uno hace porque quiere, y el hecho de decir, no, es que si no tengo que renunciar a esto, yo lo entiendo, lo veo, pero claro, quiero decir, aquí se demuestra cuánto valoras tú tener hijos o no, lo veo yo. No sé, y bueno, termina y pasamos a Bruno. Sí. Y bueno, la otra cosa es que quizás hay ciertas ideas preconcebidas que tenemos, o ciertos machismo o discriminación que tenemos que requieren un pequeño empujón, no sé, y que puede ser que beneficien a la autoridad. Y pienso un ejemplo tonto, como en el deporte, ¿no? ¿Cuál es la idea de que a lo mejor, pues sí, hay deporte femenino? ¿No? Pues la idea no es solo darle la oportunidad a las mujeres, a esas mujeres a que compitan, sino quizás lo que ves es lo que hacen, ¿no? Pues claro, las niñas no juegan al fútbol, no juegan al fútbol porque no ven fútbol, pues quizás si vieran más niñas jugando al fútbol, esa inseguridad o esa idea de que no quieres, pues se cortaría un poco, ¿no? Entonces quizás un pequeño empujón en ese tipo de aspectos ayuda. El tema de, sí, profesores universitarios, pues verdad que sí. Si cuando eres niña no hay muchos profesores universitarios que sean, por decirlo, que puedas mirar, pues no te entra en la cabeza que, ay, pues mira, yo también podría ser. Entonces quizás un poco de cuota o un pequeño empujón ayuda a que eso entre, ¿no? Que quizás de forma natural no pasaría, pero si le das un pequeño empujón, pues ayuda a que eso empiece a rolar, por así decirlo. Bueno, Bruno, tu turno. Pues bueno, en eso último que he dicho yo creo que estoy de acuerdo, como que creo que al final no... A ver, esa es un poco mi conclusión. Creo que hace falta algún pequeño empujoncito a algunos sectores, pues, precisamente pues, para compensar algunas descompensaciones, pero sobre todo porque lo que es
pues, ¿cómo decir esto? Igual que hemos evolucionado en cómo percibimos la diferencia entre los sexos en los últimos 50, 100 años, y han cambiado muchas cosas, creo que hay, todos más o menos estamos de acuerdo que han cambiado cosas en cómo se percibe o eso me parece entender, a la mujer respecto al hombre, y bueno, pues cuanto más tiempo pasa, ¿no? Creo que ya llega a este punto nos entendemos como iguales, ¿no? En cuanto a derechos, libertades y autonomía, etcétera, a pesar de las diferencias que haya. Pero no ha sido siempre así. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, y siguiendo el asunto, es posible que todavía, y que todavía haya resquicios de esto, y que dejándolo todo a la pura libertad meritocrática, si fuésemos, o sea, yo estoy a tope con la meritocracia, pero muchas veces no tenemos condiciones en las que se valora a todo el mundo con el mismo rasero. Ese es el problema. Que si tuviésemos la certeza de que todo el mundo tiene una mente, o sea, que todo el mundo tiene la capacidad de valorar a todo el mundo según puramente sus méritos y tomar decisiones en función a eso, pues, ole. Pero creo que todavía hay que intentar corregir un poquito para poder darle la misma oportunidad a todo el mundo. Que al final creo que es el punto final que creo que estábamos llegando. Y ya está, sin entrar en... A ver si tengo algo más apuntado. No, sí, básicamente eso. Creo que había dicho alguna otra cosa más que ahora no caigo, pero... Bueno, pues si os parece pasamos al siguiente punto. Sí. Aquí voy a quedar fatal porque ya te digo, tienes razón, el esquema que he mandado yo no está bien. O sea, esto me lo ha hecho ChatGPT, normalmente los hacemos nosotros y el capítulo 4 no es el de falacias raciales, sino que es el de hechos académicos y falacias. El de falacias raciales es el 6. Bueno, no sé, si vosotros tenéis algunas notas y tal, pues podemos pasar al de... Yo no sé si el de hechos... Es que yo recuerdo Sí, di. yo recuerdo intentar hacerlo con ChatGPT para algún libro anterior y acaba inventándose los puntos un poco. Bueno, a ver, yo del tema de hechos académicos y tal, aquí quizá podemos pasar un poquito, como vamos más de tiempo, más por encima, pero... O sea, lo que viene a decir es que muchas instituciones que son... como son sin ánimo de lucro, muchas veces no se... Bueno, no funcionan como una empresa que tiene que obtener beneficios, ¿no? Porque están financiadas por donantes que no controlan el resultado de sus donaciones y por gobiernos que están más preocupados por que la gente vaya a la universidad y luego le sigan votando por ello, más que por luego obtener un buen resultado, ¿no? Y luego, eso, cómo se mide el resultado que se obtiene de las universidades. Luego también critica mucho las agencias de acreditación que dan pie o no a que tú puedas montar una universidad, ¿no? O sea, viene a decir que ponen muchos obstáculos para que las nuevas universidades puedan surgir, ¿no? Muchas universidades lo que intentan es competir con costos más bajos, pero claro, si te obligan a tener ciertas instalaciones, cierto no sé qué, pues luego tú no puedes competir de tú a tú, no puedes llamarte universidad, que eso también pasa aquí en España, si no cumples con esos requisitos y entonces digamos como que viven en una... Bueno, hay una ventaja competitiva que tienen por legal, ¿no? Entonces, no sé... Habla también de los equipos, cómo se financian los equipos estos universitarios, ¿no? Que hay mucha tradición de eso. Sí. Deportivos y que son... Bueno, habla de que son deficitarios en su gran mayoría, pero que dan mucho prestigio y que por eso los mantienen. Y que como la gente no tiene tampoco mucho incentivo a obtener ganancias a largo plazo trabajando en la universidad, estudiando en la universidad o lo que sea, pues que no se pone tanto el énfasis en que sean económicamente viables. No sé si queréis hacer aquí alguna apreciación, porque quizás nos pilla un poco más lejos, este tema, no sé. Bueno, también habla que la deuda, no sé si era en este libro, que hablaba de que realmente la deuda estudiantil no es tan grande como normalmente se piensa. Sí, eso lo dice también. Yo creo que era un de media entre la gente que tiene deuda eran unos 20.000 euros, 20.000 dólares, creo. No recuerdo. Y que al final, creo que al final la mayoría el mayor coste no es tanto las tasas universitarias como vivir en otra ciudad, ¿no? Y el coste de oportunidad. Que no está ganando un salario y que luego tiene ciertos gastos de alquiler y de manutención que son más caros al final que
que la universidad. Bueno, Eh, también dice que comer tienes que comer, entonces quiero decir, alquilerlo sí que lo puedes poner si estuvieras en casa de tus padres, eso es la alternativa, pero que comer te vas a gastar en comer. sí, Luego, volviendo pero bueno, al... Sí. que el mayor coste es no trabajar, creo. Sí, pero luego acaba diciendo que bueno, eso luego se compensa porque muchas veces se considera Pues gente que claro. no es rica con gente que está empezando después de haber estudiado carrerones y luego esa gente al principio sí que tiene un desfase en ingresos, pero luego lo va a compensar. Y un dato, como has dicho el número ese, tengo aquí un número resaltado, que es que, claro, dice que em, por cada $50, Public Institution Tenetores. Vale, que por cada ayuda de $100 que da el gobierno, las instituciones universitarias incrementan los costes, la matrícula en $50. Entonces, como que hay un negocio allí, ¿sabes? No hay incentivos a bajar Sí. las matrículas porque los gobiernos luego lo financian. Y dice, claro, entonces así no... Pero bueno, no sé, Bruno, ¿tú Eh, quieres añadir algo? A ver, yo que es verdad, el modelo estadounidense me pilla muy lejos. Sí es Ya, ya. verdad bueno, dos cosas. No tengo claro si es que dentro de la deuda y de la financiación que paga un estudiante en Estados Unidos también le incluye alojamiento y comida y por eso es así o lo estoy entendiendo mal. O solo con los estudios, porque claro, está diciendo, es que claro, es más caro, te encarece mucho porque el precio de alojamiento, el precio de comida, y digo, y yo no sé si estaba entendiendo mal. Creo que no, la deuda total. La deuda total después de acabar la carrera son unos 20 mil Sí, yo lo entiendo así también, sí. dólares. Vale, pero incluyendo eso. Sí, Sí, todo. incluyendo todo. Lo Vale, que bueno, sale pero... debiendo. Vale. Es que claro, eso yo no lo sabía de antes. Yo pensaba que son matrículas que valen $20.000. No, no, lo que un ¿Sabes? Yo digo, estudiante vale, eso... acaba debiendo de media tras terminar la universidad. Sí, Claro, pero exactamente, pero claro, si tienes en cuenta coste de vida y coste de casa, pues echa cuenta aquí también. Si dices, vale, la matrícula me vale, yo qué sé, 800 euros, 1000 euros, no sé, un año. Pero tengo que pagar 500 de alquiler y 400 o 300 al mes de comida y yo qué sé, qué te digo, y echa cuenta, no sé, no la he echado, pero me sale un pico por año. Eh, claro, quizá quizá, o sea, esto es una cosa que yo no tengo muy clara, sinceramente. No tengo nada claro realmente ni que las universidades debiesen ser negocios ni tampoco tengo claro hasta qué punto puede y es bueno que un Estado y una administración central decida criterios de currículum, porque luego, sinceramente, se ven cosas también aberrantes en cuanto a sistemas públicos de educación. Entonces, yo sinceramente no tengo claro aquí, me parece que es un debate muy gordo del que tengo muy pocas cosas claras, Yo también. Yo pero, ahí, pero bueno. Claro, aquí se queja de que, por ejemplo, pues hay profesores que, por lo que sea, se han especializado en el campo que les gusta a ellos, pero a ellos, y que luego pues dan esos cursos, eh, porque lo que privilegian es a ellos mismos. Que yo puedo dar este curso, pero no tanto el currículum, que sea bueno o malo. pero es que yo Y como tienen la plaza, comparo, pues... porque yo comparo con Europa y yo creo que la educación universitaria no la veo tan mal y esos problemas que habla mucho no creo que son tan fuertes aquí, no lo sé. Es que yo creo que pasa como con el transporte público, que es muy diferente y aquí pues nos Y hacemos una aquí es idea... mucho más... eh, yo que tengo, lo que yo había escuchado un poco de la diferencia entre la universidad europea y americana, que no sé hasta qué punto, es que aquí las europeas tienen mejor, normalmente tienen como, digamos, la educación es un poquito más equivalente entre todas las universidades y suele ser un poco mejor. Eh, pero la investigación es peor. ¿Por qué? Porque es verdad que hay mucha más competencia en Estados Unidos en atraer estudiantes y atraer estudiantes teniendo buenos centros de investigación. Entonces compiten mucho por los profesores y los grandes profesores cobran mucho, ¿no? Los profesores en Estados Unidos cobran muchísimo más que cobran en Europa. Pero claro, ellos tienen ese incentivo a sacar mucho dinero a los estudiantes, porque al final los estudiantes pagan la investigación. Entonces cuando un estudiante va a la universidad, él es estudiante el que está financiando la investigación, no como en Europa que al final es financiación estatal. Entonces,
pues se compite mucho por eso, las tasas son altas y se meten muchos estudiantes en las clases. Y luego la educación no es tan buena. Lo que pasa es que luego, pues sí, investigar allí, luego todo el mundo quiere ir a investigar allí pues porque es un pastor y porque tiene unos laboratorios de la hostia. Pero luego, por ejemplo, en los rankings, las universidades estadounidenses son las mejores, que también habría que ver cómo hacer los rankings, ¿no? Pero el ranking de Shanghái... Claro, es como quién hace los rankings y qué se valora en el ranking, porque si se valora en el ranking el número de publicaciones, no te está valorando la calidad de la enseñanza, te está valorando que, claro, has pagado a las mejores personas que hay. Sí, tener un premio Nobel en tu plantilla te da muchísimos puntos. Entonces eso... Sí, pero luego ese premio Nobel puedes investigar, puedes enseñar como el culo. Eso también lo pone en el Y libro, como ¿no? dice, sí, luego a él lo enseña, luego a él, sí. Entonces no lo sé ahí. Y luego quizá la pregunta que yo tendría ahí es si, porque creo que leí también que comparaban, pues digo, las clases sociales que van a la universidad de Francia con Estados Unidos, ¿no? Porque en Francia la universidad es gratuita. Y lo que vieron es que más o menos realmente es más o menos igual. Entonces que la universidad sea de pago no afecta tanto, porque a ver, la idea es que si la universidad es de pago, si solo van a ir los ricos o no, porque es verdad que al final tú quieres que la gente de todas las clases sociales pueda acceder a la universidad. Entonces lo que vi, lo que leí es que parece ser que no afecta tanto, ¿no? Que al final la gente que viene de familias más pudientes suele ir más a la universidad que la gente de familias pobres. Entonces quizás el problema no está en la universidad y no sé si en la educación. Claro, ahí es donde no sé cómo se arregla eso y dónde está el problema, ¿no? Porque es siempre el debate de, oye, pues si pones colegios privados, entonces los niños que vienen de familias más desfavorecidas tienen menos oportunidades, ¿sí o no? Bueno, aquí también habla un poco Ahí es donde está un poco más el debate que él no hace. Ahí de hecho de menos ese tipo de cosas. Bueno, él que en algún momento sí que habla de la orientación, ¿no? De gente que... si comparas ingresos de gente que estudió en la universidad, gente que solo fue hasta el instituto, gente que dejó el instituto. De hecho, creo que él no va a la universidad, se pone de ejemplo. Él acaba haciendo un doctorado, pero por otro medio, ¿no? Y entonces sí que dice que, claro, puede ser que la gente no vaya a la universidad, pero porque no quiere dedicarse a otra cosa. Es verdad que gente que sea más pudiente pues tiene como esa obligación de ir, ¿no? Porque bueno, pues al final están bien relacionados, sus padres tienen negocios y es un poco como un compromiso, ¿no? Pero ¿realmente quieren hacer eso? Claro, es un poco que... Bueno, digamos la escala social, ¿no? ¿Cómo es fácil escalar en la sociedad? Supongo que eso es lo que quieres medir, ¿no? Yo, trayéndolo a nuestro país, sí que diría que hay como una especie de obsesión con que todo el mundo vaya a la universidad, porque eso da muchos votos, ¿no? Decir, oye, es que tenemos no sé qué porcentaje de universitarios, no sé si tenemos el más alto de Europa o algo así. De hecho, también el porcentaje de doctorandos, el número de doctorandos es brutal también, o sea, son mucho más de los que luego demanda el mercado, ¿no? Y es como, yo ya te digo, trayéndolo aquí a España, que creo que lo conozco un poco mejor, creo que es eso, algo que da votos y ya está. Porque luego mucha gente ha estudiado carrera universitaria y se ve obligada a hacer una FP y consiguen un mejor trabajo. Yo trabajo con gente que solo tiene FP y cobra más que yo. Pero porque, claro, cuando entramos en esa sesión de que para vivir mejor, no sé qué, tener cierto estatus, lo que sé, necesito una carrera, luego hay trabajos que se desatienden. Aquí, por ejemplo, yo lo que veo últimamente es que hay mucha demanda de gente que haga trabajos manuales, ya sea albañilería, fontanería, carpintería, y se está viniendo gente de Hispanoamérica a hacerlo porque, bueno, la gente pues tenemos esa obsesión, ya no sé si es que estamos engañados, vamos a la universidad engañados, o porque queremos estatus y es culpa nuestra, pero... Entonces como que... Bueno, pero ¿dónde es más fácil escalar socialmente? ¿En Noruega o en Estados Unidos? Esa es la pregunta al final, ¿no? Pues no lo sé. Claro, es que eso... Entonces, ahí está un poco la duda que yo no sé. Que ahí sería el tema de si la universidad tendría que ser más gratuita o no, quizás, o la educación, ¿no? La educación pública o la educación más privada, ¿dónde tienen más oportunidades pues sí, de crecer, ¿no? Pero el problema oportunidades, ¿no? es que yo veo que si es gratuita, que en verdad no es que es gratuita, es que se paga con impuestos, luego entiendo que el que decide que se enseña o no es el que lo está pagando, ¿no? Que en este caso sería el gobierno. Entonces, claro, quizás los programas estén luego muy sesgados, ¿no?
Sí, sí, quizás, claro, quizás sí, pero eh, es igual como, claro, si no lo deciden los propios colegios, ¿no? Si es un centro privado, él mismo decide si, qué tipo de enseñanza da, ¿no? Es que trae unos problemas también, que al final el problema de que, bueno, los niños que no tienen padres que son tan, pues sí, que invierten tanto en su educación, pues se quedan atrás y no pueden escalar y al final crea ese círculo de pobreza. Ahora, aspirar a una igualdad completa de oportunidades, yo creo que eso es imposible, o sea, porque los padres que te han tocado no son Claro, lo mismo que no, a no, mí ya, y cada uno tiene sus incentivos claro, y su manera de ver la vida y de manera de educar y, claro, no podemos tener toda la misma educación. O sea, la misma no, podemos tener una muy parecida, pero no sé, Bruno, ¿tú cómo lo ves? claro, pero lo que no quieres tener es un nivel de pobreza ahí estancado donde la gente no sale de allí. Eso tampoco es deseable. Hombre, lo que te interesa es sacar lo máximo de cualquiera, como sociedad, vamos. O sea, eso es evidente. Claro. La cuestión es cómo lo haces. No, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, simplemente como que para mí hay muchas incógnitas en este tema, porque muchas cosas no las sé, por otras no sé si hay, bueno, sí, pero probablemente porque no las sé, pero eso, que al final yo creo que nos podemos poner más de acuerdo en que idealmente todo el mundo tiene la misma oportunidad, o sería deseable que todo el mundo tuviese la misma oportunidad, y eso, ahí también la educación juega un papel fundamental, ¿no? Que pueda, o por lo menos la misma oportunidad de elegir qué educación tiene o similar, ¿no? Eh, pero bueno, yo qué sé, yo es que es lo que digo, tampoco se entra mucho más al trapo a esto, más allá de poner sobre la mesa estas ideas generales, porque te digo, es que es un tema que desconozco mucho, más que la pura experiencia de decir, vale, sí, por la carrera universitaria, pues me ha servido para darme cuenta que me hace falta. Pues Sí, bueno, pues ya está. yo creo que eso lo piensa más de uno, pero nos damos cuenta después. Sí, Bueno, yo pues por seguir con Cuando sí, aprendes, sí. con el esquema Sí. del el libro y no lo que ha hecho ChatGPT, que tendría que estar más atento para la próxima vez. Capítulo 5 sí coincide, que es la falacia de los ingresos. Y aquí pues... vale. Bueno, habla de que hay el mantra de que estamos estancados económicamente. Claro, aquí te saco una estadística que dice, bueno, según a quien escuches, desde el 69 hasta el 96, los salarios han subido el 6%, y según a quien si escuchas a otro es el 51%. Claro, no tiene nada que ver lo uno y lo otro, ¿no? Claro, dice que también pues muchas veces se utiliza eh, como referencia un hogar en vez de un individuo. Dice, claro, si yo tengo un hogar muy poblado y es pobre, y entonces la gente acaba prosperando un poco más y hay gente que se va a ese hogar y tengo dos hogares, claro, me cuenta como dos hogares pobres, cuando lo que yo tengo es que gente que realmente ha mejorado su nivel de vida porque ya puede vivir por su cuenta. Habla un poco de las trampas de las estadísticas, ¿no? Eh, Habla también de que hay otra estadística que sabe que dice, claro, es que el consumo real, aquí no ha apuntado el lapso de tiempo, no sé si se refiere al lapso de tiempo anterior que he dicho, dice, ha crecido el consumo por persona en un 74%. Entonces realmente no podemos estar estancados, si consumimos más, gastamos más, porque tenemos más ingresos, ¿no? Luego habla de cómo se define la clase media, que dice, claro, si se ha definido la clase media entre este salario y este otro salario, si los ingresos van subiendo con el tiempo, por la inflación, no sé qué, tal y cual, claro, luego la clase media tendría que considerarse otro intervalo de ingresos. Si eso no se hace, pues se puede decir que, claro, que ahora hay menos gente en ese intervalo y que la clase media está desapareciendo, cuando realmente no es así. Eh, También habla de que, bueno, de cómo se critica a los ejecutivos que cobran tanto dinero. Y de claro, los ejecutivos, yo que sé, los CEOs de grandes empresas que cobran cifras astronómicas, por algún ejemplo, ¿no? De 8 millones o lo que sea. Y de claro, porque este tío está gestionando 100 millones. Y el que se lo paga porque quiere. No hay nadie obligado. Entonces, claro, yo entendería que la gente se quejara si eso es público, ¿no? Pero no lo es. Luego habla de que, bueno, que las estadísticas pues sacan, bueno, no tienen en cuenta muchas veces los recursos que recibe la gente más pobre
pues solo tienen en cuenta los ingresos y no las transferencias estatales. Tampoco tienen en cuenta muchos de los recursos con los que cuenta la gente más mayor que ya no está recibiendo un ingreso, solo una pensión, pero que a lo mejor pues tienen un ingreso porque alquilan una casa, o la casa ya la tienen pagada y habría que descontárselo del alquiler que pagan. Y bueno, yo creo que con eso suficiente. Abro el debate y habláis vosotros. Bueno, yo comentar que es verdad que me han chocado muchas cosas que no sé si cuando se hacen estos estudios de pobreza se tienen en cuenta o no. Porque verdad, habla también de eso, de que cómo se mide, ¿no? Que se hace una foto en un momento dado, pero claro, si tú eres más joven eres más pobre, pero la idea es la evolución, cómo una persona evoluciona su riqueza con el tiempo, ¿no? Sí, en eso existe Y mucho. sí, solo es que me gustaría ver un debate ahí de ideas de si es cierto o no, porque no tengo una contraparte para ver si lo que estoy diciendo es verdad o no, o si alguien me lo puede contraargumentar. Entonces, tengo poco que decir en este tema, más que no sé si es cierto o no. Bruno, ¿tú cómo lo ves? Yo, a ver, misma cosa, como creo que esto es un debate muy profundo, que genera muchos datos y mucha estadística, y Adán, mirarla muy bien, entonces fue un poco difícil. Yo, precisamente, he hecho una búsqueda muy rápida con eso, con un par de gráficas, Ujú. y ¿Quieres si queréis, compartirla? o la paso, o la puedo pasar, o una captura, o no O, sé, yo o- mira, voy a pasar los enlaces, mira, o si comparte queréis. pantalla, como veas, bueno. Voy a pasar por el chat, Vale. mejor. Y he mirado las dos cosas que me parecían interesantes. No sé si ni siquiera si me pongo a mirarlo bien, si he hecho lo correcto. Pero claro, digo, vale, a ver, han evolucionado los precios, pero claro, han evolucionado los canales también, pero tienes que mirarlo con el índice del coste de vida. Entonces, bueno, me he visto ahí la gráfica de la evolución del precio de la vivienda y el precio y el salario por el salario anual medio, ¿no? En los Estados Unidos, que es la primera que me he pasado. Y luego la siguiente pregunta es, vale, ¿cómo está distribuido ese salario medio? Porque parece que son más o menos equiparados, se equiparan más o menos. Entonces, para eso he sacado, he visto este otro gráfico rápidamente que salía un poco la distribución por segmentos de los ingresos por household, ¿cómo se llama? Entonces, bueno, simplemente me ha parecido que a grandes rasgos confirmaba un poco lo que decía el autor, ¿no? Que se ha mantenido más o menos paralelo el aumento de los salarios con el aumento del precio de las cosas y que la distribución de los recursos tampoco ha variado. O sea, sí, se ve que la parte de arriba es un poco más grande en los últimos años que hace 20 y se ve ahí un poco que eso, que ha crecido generalmente, ha crecido, digamos, la mitad superior ha crecido respecto a la mitad inferior. Bueno, no, se ha quedado casi igual, yo qué sé. Bueno, sí, que se ve una variación muy leve, ¿no? Que no ves que haya de repente una locura de cambio. Ah, eso está muy bien, lo Lo que que he pasa. dicho, Sí. he puesto ahí los gráficos, ejemplo, lo miraste muy rápidamente, pero creo que como decía antes, hacía falta realmente investigar sobre esto un poquito mejor con los datos serios y mirar bien las gráficas, cómo se hacen, bueno, sí, lo he dicho. Entonces, bueno, ya está, pues pequeño aporte ese y ya está, no mucho más. No, no, está de puta madre. O sea, lo único que. Esto no sé si está corregido por la inflación, pero también es un periodo a lo mejor un poco corto. No sé si habría que irse más lejos, pero claro, pero que esto está Sí, muy bien. O sí. sea, aquí se ve que hay bastante estabilidad, sí, en general. Em, pero sí, sí, no, está de puta madre. ¿No? Es que es lo que decís. Aquí hace falta para emitir un juicio manejar muchísimos datos que no tenemos y que, bueno, Pero tampoco. hace falta que alguien se lo rebata, hace falta que alguien esté allí y te diga si sí o si no y vea un Claro. poco de debate de ideas. Mm. Bueno, vale, pues si os parece. Lo que pasa es que este libro, claro, que se ve que bueno, está escrito para Estados Unidos, porque aquí ahora, si pasamos al capítulo 6 el tema de las falacias raciales, claro, está claro que ese problema allí es muy diferente.
también. Entonces, bueno, Bueno, pero te da al final la idea es saber si... Porque al final te vienen aquí, ¿no? sí, no, a ver, yo creo que está, que enriquece yo. Aquí lo que pasa es que toma menos notas, tío, es que he ido subrayando en el libro y luego lo he ido pasando a mi libretilla y aquí me he quedado, ¿sabes? Pero sí que bueno, por comentar brevemente, que dice, claro, que hay una falacia que es como que el paso del tiempo reduce la hostilidad hacia las otras razas. Y dice, eso no es así, ¿no? Entonces te pones el ejemplo de cómo los judíos, pues en un principio, pues son expulsados de España y se van a Oriente Medio. Y ahí al principio, pues son muy, bueno, son gente con alta reputación, muy bien reconocidos, se codean con los mejores por el conocimiento que tienen, pero en el momento en el que las cosas vienen mal dadas, pues hay ese odio hacia la comunidad extranjera, que ya llevan ahí un montón de tiempo, y entonces vuelve a ser un ambiente hostil para ellos. Entonces que el tiempo no es un seguro de que vaya a suavizarse esa hostilidad hacia comunidades diferentes, ¿no? Luego, habla bastante de la esclavitud, ¿no? En Estados Unidos, por eso decía que esto a lo mejor a nosotros nos queda un poco lejos, pero bueno, quiero decir, son el hegemón, ¿no? Entonces vemos sus películas, sabemos un poco de qué va el tema. Y entonces me gusta cómo plantea el racismo, ¿no? Dice, el racismo es como la ideología resultante para justificar la continuación de la esclavitud. Por eso el sur es mucho más racista, o ha sido más racista históricamente, porque claro, tenían más interés en que se perpetuara la esclavitud. ¿Y cómo lo justificaban? Porque era una cosa puramente económica, ¿no? Desde su punto de vista, y después con el racismo, ¿no? Aunque yo he leído en un libro, ¿no? de historia y tal, que habla de que lo del racismo es una cosa consustancial, no al ser humano, sino a los animales, ¿no? Que se han introducido diferentes especies de bonobos, o como se diga, el mono ese, con otras, y que al de fuera siempre se le ve un poco, pues, se le rechaza, ¿no? Y bueno, luego, bueno, te habla del efecto del crimen, ¿no? Te habla de Detroit, ¿no? Una ciudad bastante decadente, pero claro, él dice que, porque te habla de si son los sitios decadentes y destruidos los que atraen la delincuencia o si es el revés, ¿no? Y dice, Detroit, cuando empieza a ver las manifestaciones y disturbios, es un sitio de puta madre, más o menos, ¿no? Algo pasaría si hay disturbios, ¿no? Pero que cuando se convierte en un sitio así decadente es después de esos disturbios, ¿no? Entonces te habla de cómo afecta eso a la familia, ¿no? Porque claro, muchos negocios se van de allí. Luego también te habla de cómo esos negocios que están en zonas conflictivas tienen precios más altos, porque tienen que asumir un coste mayor. Y dice, coño, es que en los sitios más pobres los precios son más altos. Y dice, ya, pero es que ahí un Walmart no se va a poner, porque no les compensa, ¿no? Entonces habla un poco de... Y aquí pues tengo que confesar que me he quedado sin tiempo y no he tomado más notas, ¿no? Pero no sé si entre lo que hay aquí... También hablaba de... Sí. Ayúdame porque... Sí, hablaba, recuerdo de los guetos, de lo que se intentaba muchas veces, que era lo de romperlos y por así decirlo, como repartir a la gente en otros barrios para acabar con la delincuencia. Y que al final eso, en vez de acabar con la delincuencia, pues simplemente la extendía. Antes tenía la delincuencia un poco concentrada en un sitio, ahora tiene la delincuencia en todos lados. Y que rompe también... Y que bueno, que rompe las relaciones sociales, ¿no? Decía que creaba incentivos perversos, ¿no? Porque si gente que tiene pocos recursos trabaja mucho y al final acaba yendo a un barrio mejor, y luego tú, gente que no ha hecho ese trabajo, que va a un barrio, los pone allí y dice, macho, ¿y para qué he trabajado yo, no? Sí. Era un poco... Y creo que decía como que la igualdad ha venido antes que las políticas. Que se habla mucho de que las políticas sociales han aumentado mucho por decirlo, el nivel de vida de la gente de color, y que parece ser que eso aumentó antes y que muchas veces las políticas la han estancado. Claro, eso yo lo tengo aquí apuntado, pero claro, yo creo que tiene un poco de trampa, ¿no? Porque te dice que durante los años 40 y 60 la pobreza en las familias negras pasa del 87 al 47%, y que cuando luego empiezan las acciones afirmativas, no sé si se traduce así, en los 64, 65, el índice de pobreza baja, pero baja menos. Dice, coño, si tengo mucho más trabajo antes, pero claro, es que cuando tienen muchos más pobres es más fácil bajar el número de pobres. Entonces claro, luego cuando hay menos es más difícil, ¿no? Mejorarlo, entiendo. Entonces claro, allí
no sé si hace un poco de trampa el autor, ¿no? Ya veis que lo he defendido mucho, pero aquí en esto me chirría un poco, ¿no? Pero que sí, que la constante de que las políticas llegan tarde también hace una crítica al feminismo, antes con el, que no lo hemos comentado, con el tema de los salarios entre hombres y mujeres, y de que las igualdades se consiguen mucho antes de las políticas, y que muchas veces las políticas se hacen por eso, ¿no? Y de como esto funciona, pues hago esta política, pero el problema quizá ya no existe tanto, ¿no? Entonces, bueno, ya... Y sí, luego habla de que también hay muchos datos que cuando se hacen esos estudios hay muchas cosas que se pierden, como que no se comparan por edad y ese tipo de cosas, y que bueno, que sí, que normalmente en las familias de color, que el padre Sí, está mucho más ausente, hay muchas familias monoparentales, y luego finalmente te dicen lo de los asiáticos, que si sí, ves el nivel de vida, los asiáticos están por encima de los blancos, entonces dice, creo que era asiático, blanco, hispano y negro, creo que sí, era la escala. sí. Y dice, entonces hay una discriminación hacia los blancos, dice, pues no, es un poco también cultural. Claro, él viene a decir que Eh, sistemáticamente a los asiáticos se les quita de esas estadísticas para justificar pues, los prejuicios que decíamos antes, ¿no? Yo quiero demostrar esto, entonces tergiverso la estadística quitando lo que yo quiera para que me dé el resultado que yo quiero. Y es verdad que sistemáticamente los asiáticos salen mejor parados, ya sea en consecución de títulos académicos, en ingresos o incluso cuando te dan préstamos. Esto también lo hablaba, ¿no? Que dan más préstamos según qué tipo de raza que a otros y bueno. sí, 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 sigue Soto, que te interrumpió. eh, bueno, a ver, yo lo único al final que diría es que lo cierto es que, ¿verdad? Que la gente de color que vive, vamos, que hay más pobres, viven en peores barrios, y bueno, las cosas pueden ser muchas, puede que no sea por el racismo, ¿no? Pero es verdad que hay un grueso de población que es pobre y que no sale de ahí, ¿no? Y eso no pasa en otros países. ¿Por qué no pasa en otros países? ¿Por qué en otros países de Europa no tenemos este problema tan grande que tiene Estados Unidos? No sé, entonces claro, pues que quizás el problema no es ah, por el racismo, pero hay un problema allí que no se soluciona. No sé si eh, como una sociedad un poco más social funcionaría mejor, no sé. Bruno. Sí, bueno, primero decís que me voy a tener que ir casi ya, Sí, sí, pero bueno, porque mira, te dije hasta las 8 y... sobre, sobre este tema, bueno, me parece muy interesante lo primero que interesante que dice sobre el tema de la raza, dice, hay gente que dice que la raza como concepto sí, en sí misma es una falacia, ¿no? Sí, Y, y yo entiendo que lo dice como diciendo, ni siquiera lo tengo muy claro cómo de sólida esta categoría, ¿no? A ver la sensación que me da a mí, ¿no? Como que la pone un poco en entredicho. Y vamos, un poco por lo que he visto sí, estudiando la carrera y tal, es que general, o por lo menos actualmente se entiende que la raza como concepto, digamos, biológico, tiene poco sentido en cuanto a particularidades de ADN de una raza de otra, es como que, o sea, raza, nosotros yo creo que al final la raza la entendemos como aspecto físico, color, básicamente, ¿no? Y algunos rasgos. Pero que eso no tiene tanta correlación con el parecido genético entre esa persona, que a veces tiene más parecido genético con alguien que a nivel de aspecto es muy diferente a ti. Entonces, en ese sentido, quizás se refiere un poco a eso, a que realmente se tiende más a hablar de etnia, ¿no? Porque suele haber, usa no por el tema cultural, etcétera, de este rollo. exactamente. Pero también yo lo que pienso es que, aunque académicamente se entienda así, no funcionamos así. O sea, yo creo que es más que evidente que aún así, en la categoría de raza visual, es muy difícil deshacerse de ella y ni siquiera sé si hasta qué punto es posible, como tú decías. La verdad es que parece que es muy obvio para nosotros, porque vive en una sociedad de gente que se parece a ti y de repente ve a alguien que no se parece a ti y es que lo ves, que te diga lo que quieras sobre la biología, pero es que tu sentido te está diciendo otra cosa.
Entonces, es una categoría que, aunque científicamente tenga esta definición, creo que la seguimos usando y igualmente la usan. No sé, me parece que es un debate interesante, pero quizás no sé si es el debate. Ahora, nada, ¿qué quería decir? Algo más así. Me ha parecido muy interesante la parte esta de la discriminación de los asiáticos, precisamente porque había leído hacía nada una noticia. Os voy a pegar aquí un pantallazo de la noticia sobre el. Bueno, básicamente que han quitado, si queréis leerlo, pero lo resumo que, bueno, sin leerlo, en un segundo, pero básicamente viene a confirmar un poco lo que decía el autor, ¿no? Sobre el tema de cómo incluso las políticas de no discriminación en universidades estaban discriminando contra los asiáticos. Sí, sí, eso es verdad que lo Por el dice. tema de cuotas. Y que en este caso, él lo decía con el tema de ingresos, esto es una realidad en el tema de admisión en la universidad. Que prefieren tener un plantel más variado étnicamente y por eso discriminan a mejores perfiles porque porque son asiáticos. De otra razón. Bueno, pero yo con ese tema hace poco estaba leyendo un argumento que me gustó a favor de las cuotas. Y la idea es la siguiente, es que, digamos que no hay ningún criterio justo, para así decirlo, de admisión a la universidad. Porque uno puede decir, bueno, el criterio tendría que ser meramente académico, pero ese, por ejemplo, no tiene por qué ser un buen criterio, porque al final, por ejemplo, la universidad, por un lado, lo que quiere es que lleguen los mejores, o por así decirlo, los que más potencial tengan, pero esa es una idea, ¿no? Tú quieres sacar los que mejor potencial tienen. Entonces, claro, tú sabes que la gente que viene de buena familia, por lo general va a tener mejores notas. Eso no significa que va a tener un potencial mayor, porque quizás una persona que no ha tenido ese apoyo tiene peores notas, pero tiene mucho más potencial. Por un lado tiene eso. Por otro lado tienes que tú también quieres que la gente que está dentro de tu universidad tenga la mejor educación, por así decirlo, y una educación donde tú estás expuesto a muchas más culturas también es mucho más beneficioso para ti que entras. Pues claro, pues yo prefiero una universidad donde tenga gente de todas las culturas porque así mi experiencia es mucho más enriquecedora. Entonces luego, bueno, que al final la universidad pone sus requisitos y esos requisitos son los que son. Lo que sería injusto es que los cambiara, pero si estos son los requisitos que tiene la universidad, estos son los que tiene. Ser más inteligente también es suerte, ¿no? Quizás decir, bueno, ¿por qué solo la gente más lista tiene que entrar a la universidad? Pues, tío, pues nadie así, pues otras cualidades igual que otra cualquiera, ¿no? Y luego una cosa social. Tú también quieres que la gente que está en los altos cargos venga de todos los backgrounds, porque eso mejora la sociedad. Tú sabes, hay gente que ha vivido unas cosas que una gente de una familia, alguien de una familia pobre vive unas cosas que una persona de una familia rica no ha vivido. Si tú quieres una sociedad donde todas esas cosas se entiendan, requieres que gente que está en las posiciones de poder venga de todos los backgrounds. Si solo tienes gente blanca, de familia adinerada, pues esa gente, hay cosas que no entiende porque no las ha podido vivir y se está perdiendo cosas. Vale, un segundo. Como Bruno se tiene que ir y entiendo que ya todos, ¿os parece si hacemos una ronda de conclusiones? Que decimos que nos ha parecido el libro y ya nos despedimos formalmente. El capítulo 7 lo dejamos para otra ocasión. Así que, bueno, no sé. Bruno, ¿quieres empezar tú? Sí, bueno, nada, lo dicho, el libro me ha parecido interesante. Es que lo voy a repetir yo lo del principio. Como digo, creo que plantea muchos debates muy interesantes que requieren de demasiados datos que no tenemos, que sería quizá para una sesión de este tipo interesante centrarse a lo mejor en uno o en dos de ellos y meterse ahí a muerte. Pero bueno, eso me parece que aún así, pues que plantea en algunos casos argumentos muy interesantes y como que desbroza mucha morralla que hay sobre presuposiciones sobre algunas cosas, pero también me parece que otras veces él mismo cae en tirar de sus propias presuposiciones para argumentar la conclusión a la que él quería llegar,
bueno, que en mi opinión a veces adolece de un poco bueno, supongo que de mucha ideología, ¿no? Por querer todo llevarlo desde la perspectiva más puramente pensando en la empresa privada, parece que intenta en todos los casos, cuando no siempre parece tan evidente, llevarse todos los argumentos para que encajen ahí. Y luego otro problema, hablando de falacia, es que tiende a generalizar el caso estadounidense al mundo entero, que eso es una cosa que nos está pasando aquí, ¿no? Que decimos, bueno, es que no sabemos esto cómo de verdad, cómo de aplicable a el mundo que nosotros conocemos o a otras partes. Estamos Y bueno, ahí. es decir, o sea, aún así es interesante como perspectiva dentro de la realidad estadounidense, pero bueno, que aún así el libro me ha parecido me ha parecido eso, que se puede sacar mucho, se puede aprender mucho y sobre todo que abre muchos debates porque te permiten, bueno, pues eso, empezar a cuestionarte muchas cuestiones. Entonces, bueno, que bien, interesante y que bueno. Vale, pues gracias, Soto, tu opinión, tu conclusión. Sí, bueno, me parece que eso es una introducción interesante porque es verdad que sí, que toca muchos temas, ¿no? Y bueno, es difícil profundizar. En este tipo de libros pues siempre he hecho un poco en falta, digamos que tener otra postura, ¿no? Porque es verdad que sí, que él te da su idea, tus datos, pero sabes que hay ciertos contraargumentos que no se mencionan o ciertas cosas que se dejan y que no se hablan de ellas, claro. Y eso siempre, bueno, no sé cómo se soluciona eso, ¿no? Porque eso, él habla de su libro desde su perspectiva liberal y bueno, pues se deja cosas que supongo que liberalmente sabrá que no apoyan sus datos y no se menciona, ¿no? Pero siempre me gustaría un poco más de contraargumentos con las cosas que uno dice para que uno también pueda pensar un poco más y ver cuáles son los otros puntos de vista. Vale, bueno, yo pues nada, a mí me ha gustado mucho, tenía muchas ganas de iniciarme con este autor y sí, es verdad que, bueno, tiene el defecto entre comillas que se centra mucho en Estados Unidos y es verdad que a nosotros algunas cosas nos pillan lejos, pero bueno, es verdad que es solo una introducción, pero es que yo creo que tampoco aspiramos a mucho más, nosotros somos aficionados, entonces es un poco como introducirnos en estos temas y que está claro que nos gusta ser rigurosos y necesitaríamos más datos, pero bueno, yo creo que ha dado para un buen debate, yo estoy muy a gusto y yo me alegro mucho de haberte conocido, Bruno. Yo espero que tú también hayas estado aquí a gusto y tal, y que, bueno, no sé, si en otra ocasión te apetece repetir, pues nosotros intentamos invitar a gente diferente, porque si no, como ya sabemos lo que pensamos todos, nosotros somos 6, hoy solo has conocido a 2, pero porque ya te digo, esta sesión de verano ha sido un poco rara, pero bueno, estamos intentando, bueno, pues ampliar un poquito nuestro plantel de gente y que, bueno, pues que sepas que si te apetece, pues otro día también te puedes venir. Yo encantado, avisarme y si puedo yo me apunto. Lo que estábamos pensando, que no sé si saldrá o no, es que a lo mejor en vez de... Seguiremos leyendo libros, pero que alguna vez pues quedaremos y lo que comentaremos será algún podcast. Entonces eso va a ser mucho más asequible, ¿no? Porque leer tu libro pues requiere bastante tiempo. No sé cómo lo haremos, ya te mantendré al corriente y a ver si conoces a alguno más y te reencuentras con Rafa. Muy bien. Así que nada, si no quieres añadir nada más, yo por mi parte es todo.